a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía positiva y momentos memorables. Hoy nos adentramos en un territorio que para muchos de ustedes es sinónimo de pasión, carisma y talento desbordante. Sí, amigos, vamos a hablar de las estrellas, de ese brillo que cautiva y, por supuesto, de los chismes que inevitablemente los rodean. Y cuando mencionamos a una figura que ha logrado traspasar fronteras y conquistar corazones a nivel global, es imposible no pensar en nuestro queridísimo Can Yaman. El actor turco que con cada uno de sus roles ha logrado consolidarse como un ícono de la actuación y un verdadero fenómeno de masas. Su ascenso meteórico en la industria del entretenimiento no solo se debe a su innegable talento actoral, sino también a esa aura magnética que posee, una combinación de galanura, simpatía y una personalidad arrolladora que lo han convertido en un imán para las cámaras y, por qué no decirlo, para las especulaciones. Hoy, en este espacio que tanto amamos, vamos a poner punto final a un rumor que ha estado rondando las redes sociales y los medios de comunicación, generando un torbellino de conversaciones y expectativas entre sus miles de seguidores alrededor del mundo. Si hablo de esos persistentes y a veces mareantes rumores de matrimonio que han acaparado la atención. Prepárense porque hoy vamos a desmentir, de una vez por todas, estas historias que han sido, hasta ahora, pura especulación. Si eres un ferviente seguidor de Can Yaman, o simplemente te gusta mantenerte al día con las últimas novedades del vibrante universo del entretenimiento, te invito a que te quedes con nosotros hasta el final. Te aseguro que lo que vas a escuchar no solo te mantendrá informado, sino que también te ofrecerá una perspectiva fresca y clara sobre los entresijos de la fama y la vida privada de las celebridades. Y antes de sumergirnos en los detalles jugosos de esta aclaración, un pequeño favor: si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es un gesto tan sencillo como hacer clic en el botón de suscripción, es completamente gratuito y para nosotros representa un impulso enorme para seguir creando contenido de calidad, analizando las tendencias y trayéndote la información más relevante y emocionante. Tu apoyo es nuestro motor. Ya sabemos cómo funciona el mundo de la farándula, ¿verdad? Es un torbellino de emociones, a veces apacible y de repente ¡zas!, una noticia que parece sacada de un guión de telenovela, con giros inesperados y un drama que podría dejar boquiabiertos hasta a los escritores más experimentados. Y cuando se trata de Can Yaman, la intensidad parece ser una constante. Este talentoso actor que nos ha robado el aliento con sus memorables actuaciones en series icónicas como Gerkencikus, donde interpretó al carismático Candibit, o en Dolunay, como el enigmático Ferit Aslan, cuenta con una legión de seguidores que lo siguen con una devoción casi religiosa. Y su popularidad no se limita a su brillantez en la pantalla, su vida personal, sus romances, sus amistades, todo parece estar bajo la lupa de un público ansioso por conocer cada detalle. Seamos sinceros, Can Yaman posee ese GEN6QOI, esa chispa especial que atrae todas las miradas, que hace que las cámaras se enamoren de él y que genera una expectación constante. Su físico impresionante esculpido por horas de dedicación, su sonrisa que tiene el poder de derretir hasta el hielo más profundo, y una personalidad desbordante que irradia confianza y vitalidad, lo convierten en un imán para los flashes, los titulares y, por supuesto, para las incesantes especulaciones. Y es en este contexto de intensa atención pública donde los rumores, como mariposas caprichosas, comienzan a revolotear. Hace poco tiempo la noticia de un supuesto matrimonio de Can Yaman comenzó a tomar una fuerza inusitada. Y no estoy hablando de un susurro apenas audible, no. Las historias que circulaban iban mucho más allá. Se especulaba con fechas tentativas, se mencionaban posibles lugares exóticos para la ceremonia, e incluso se filtraban nombres de supuestas invitadas de honor. Imagínense el revuelo que esto pudo haber causado. Las redes sociales, ese hervidero digital de opiniones y noticias, explotaron en un mar de comentarios. Los foros de fans, auténticos centros de debate y análisis, se inundaron de discusiones apasionadas. Y los medios de comunicación, siempre ávidos de una primicia que garantice clics y ventas, no tardaron en recoger esta información y darle el tratamiento de noticia bombástica. Y claro, ante semejante alboroto, era completamente inevitable que los fans más fervientes de Can Yaman se preocuparan, se emocionaran hasta el delirio, o quizás, en algunos casos, sintieran un pinchazo de celos o desilusión. La idea de que su ídolo diera un paso tan importante en su vida personal generaba una montaña rusa de emociones. Pero aquí reside la clave de nuestro vídeo de hoy, el corazón de nuestro análisis.
la verdad detrás de estos rumores. Porque afortunadamente la voz oficial, la que todos esperábamos escuchar y la que verdaderamente importa, ya se ha pronunciado. Y sí, prepárense porque ha sido nada más y nada menos que el propio Can Yaman quien ha salido al frente para aclarar la situación, desmintiendo de forma contundente, clara y directa estas especulaciones que parecían haber tomado vida propia. ¿Qué dijo exactamente? ¿Cómo eligió expresar su verdad? ¿Y quién o qué se esconde detrás de estas historias que a todas luces carecen de fundamento real? Pues bien, vamos a desgranar cada uno de estos interrogantes para ofrecerles una imagen completa y veraz. La fuente principal de esta esclarecedora noticia, y la que ha puesto un punto y final definitivo a tantos dimes y diretes, ha sido una reciente aparición del propio actor. En el mundo de la fama, cuando un rumor adquiere proporciones gigantescas y amenaza con desestabilizar la percepción pública, la estrategia más efectiva y honesta suele ser una declaración clara, firme y sin ambigüedades. Y eso es precisamente lo que ha hecho Can Yaman. Según diversas informaciones que han emanado de fuentes cercanas a su círculo íntimo, así como de sus propias declaraciones en eventos recientes y entrevistas concedidas a medios de comunicación de prestigio, el actor ha negado categóricamente cualquier plan de boda inminente. Ha sido enfático utilizando un lenguaje directo, al afirmar que no está comprometido ni que tenga previsto casarse en un futuro cercano. Esta contundente declaración nos lleva a plantearnos una pregunta fundamental: ¿de dónde surge tanta historia? ¿Cómo es posible que rumores tan elaborados y aparentemente detallados vean la luz? El mundo del entretenimiento, seamos honestos, es un terreno fértil para la desinformación, la exageración y la manipulación de la realidad. A veces una palabra malinterpretada, una fotografía sacada de contexto, o incluso el simple y noble deseo de los fans de ver a su ídolo feliz, realizado y establecido en su vida personal, pueden dar pie a fantasías que con el tiempo y la repetición, terminan presentándose como si fueran hechos consumados. En el caso particular de Can Yaman es muy probable que haya existido alguna relación, algún acercamiento o alguna conexión que, magnificada por la lente sensacionalista de la prensa o simplemente por la imaginación colectiva de los seguidores, haya terminado desembocando en la creación de un supuesto compromiso o, directamente, en la noticia de una boda inminente. La línea entre la realidad y la ficción, en este ámbito, a menudo se vuelve borrosa, y la velocidad con la que se propagan las noticias en la era digital no ayuda precisamente a mantener la claridad. No es la primera vez que presenciamos situaciones similares con figuras públicas de renombre. Los paparazzi, con su instinto de depredador mediático, están siempre al acecho buscando esa imagen que venda, esa historia que genere clics y atraiga la atención de millones de personas. Y si esa historia involucra a una personalidad tan popular y magnética como Can Yaman, pues mejor que mejor. En ocasiones se publican fotografías del actor en compañía de alguna mujer y, de inmediato, se les atribuye una relación seria y formal, cuando en realidad podría tratarse simplemente de una amistad, de un encuentro casual o de una colaboración profesional. La velocidad vertiginosa con la que se difunde la información en la era digital es asombrosa. Lo que comienza como un pequeño rumor, un simple murmullo, puede convertirse en una bola de nieve imparable en cuestión de horas, adquiriendo dimensiones que distan mucho de la realidad original. Además, es fundamental recordar, y esta es una cuestión de principios, que Can Yaman, a pesar de ser una figura pública y de estar expuesto constantemente al escrutinio mediático, también tiene derecho a su privacidad. Su vida personal es un espacio íntimo, un santuario que no siempre tiene por qué estar expuesto al público o ser objeto de constantes especulaciones. Si bien es cierto que sus fans lo quieren, lo admiran y sienten un interés genuino por saber de él, también es imperativo que seamos respetuosos con sus decisiones personales, con su espacio y con su derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Y en este caso particular, Can Yaman ha sido muy claro y transparente. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este desmentido para sus seguidores? Pues por un lado, puede haber un sentimiento de alivio generalizado para aquellos fans que temían que su ídolo desapareciera del mercado de solteros, o que vieran su imagen asociada a una relación que no necesariamente compartían. Por otro lado, es posible que algunos fans, ilusionados con la noticia de una posible boda, ahora tengan que esperar un poco más para ver a su actor favorito dar ese paso. Lo verdaderamente importante, sin embargo, es que ahora tenemos la información de primera mano, o al menos, la información más cercana posible a la verdad. A veces la realidad es mucho más simple de lo que la imaginación nos hace creer, y los rumores, por muy jugosos y emocionantes que parezcan, no siempre se corresponden con lo que realmente está sucediendo.
La forma en que Can Yaman ha manejado esta situación es, sin duda, digna de elogio. No ha entrado en polémicas innecesarias, no ha alimentado más la vorágine de especulaciones con respuestas ambiguas o evasivas. Ha optado por la claridad, por la contundencia, y ha zanjado el tema de manera definitiva. Esta actitud demuestra una gran madurez, un profesionalismo admirable y, sobre todo, un profundo respeto hacia sus seguidores, a quienes les ha ofrecido una verdad nítida y transparente en lugar de mantenerlos en un estado de incertidumbre o de falsas expectativas. Pensemos también en el impacto que este tipo de rumores pueden llegar a tener en la vida de una persona, incluso de alguien tan acostumbrado a la exposición pública como Can Yaman. La presión constante de los rumores, especialmente cuando se centran en aspectos tan íntimos y personales como el matrimonio, puede ser agotadora, estresante y emocionalmente desgastante. Al desmentir estas falsedades, Can Yaman no solo aclara la situación para sus fans, sino que también recupera un poco de control sobre su narrativa personal y evita que su vida privada se convierta, una vez más, en un circo mediático en el que él es el principal protagonista involuntario. Y hablando de su carrera, mientras algunos focos se desvían hacia su vida amorosa, es crucial recordar que Can Yaman sigue enfocado y comprometido con su trabajo. Está dedicando toda su energía a sus próximos proyectos actorales, a la consolidación de su presencia en el ámbito internacional y a seguir creciendo como artista. El desmentido de estos rumores le permite a él y a su equipo mantener el foco en lo que verdaderamente importa, su arte, su desarrollo profesional y la calidad de su trabajo. Y nosotros como seguidores deberíamos estar entusiasmados y expectantes ante lo que tiene preparado en el plano profesional, dejando a un lado las especulaciones sobre su estado civil, que como hemos confirmado, no son más que eso, especulaciones. En este punto es un buen momento para hacer hincapié en la importancia vital de verificar las fuentes de información. Vivimos en una era de inmediatez informativa, donde las noticias viajan a la velocidad de la luz. Es increíblemente fácil caer en la trampa de creer todo lo que leemos o vemos en las redes sociales o en determinados medios. Siempre es recomendable y de hecho es una práctica esencial, buscar la confirmación de fuentes fiables. Esto puede ser a través de declaraciones directas del protagonista, comunicados oficiales de sus representantes, o medios de comunicación con una trayectoria y reputación sólidas. Y en este caso particular, el desmentido rotundo y directo de Can Yaman es, sin lugar a dudas, la fuente más fiable y concluyente que podemos tener. En resumen, lo que hemos podido confirmar hoy, con la certeza que nos brinda la propia voz del actor, es que los rumores sobre el matrimonio de Can Yaman, aquellos que tanto han dado que hablar y han generado un torbellino de expectación, no tienen ningún tipo de fundamento. El actor ha desmentido estas informaciones de manera clara, contundente y sin dejar lugar a dudas. Esto nos permite a todos, especialmente a sus seguidores, respirar tranquilos, o al menos, tener la información correcta y contrastada sobre su situación personal actual. Es un recordatorio valioso y a veces necesario, de que por mucho que admiremos a nuestras celebridades, por muy cercanos que sintamos que estamos a sus vidas a través de los medios, su vida privada es sagrada y debemos ser extremadamente cuidadosos y respetuosos con las especulaciones que la rodean. Ha sido un verdadero placer desentrañar este tema tan comentado con todos ustedes hoy. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado informativo, que les haya aportado una perspectiva clara y que haya disipado cualquier duda que pudieran tener sobre este rumor en particular. Agradezco enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final, que hayan dedicado su valioso tiempo a nuestro canal. Su apoyo constante es la chispa que nos motiva a seguir adelante, a investigar, a analizar y a traerles el contenido que más les interesa y que más disfrutan. Y ahora, para cerrar este encuentro, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Se creyeron los rumores de matrimonio? ¿Qué opinan sobre la forma en que las celebridades deben manejar la intensa atención mediática sobre su vida privada? ¿Les parece justo el escrutinio constante al que están sometidos? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir amigablemente con cada uno de ustedes. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado útil e interesante, no olviden darle un buen me gusta. Ese gesto tan simple nos ayuda a que el algoritmo nos reconozca y a que nuestro contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Can Yaman, para que todos estén debidamente informados y no caigan en la desinformación.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de más noticias, análisis profundos, curiosidades y todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos muy pronto con más contenido. Hasta la próxima.